Composite y cerámicas de matriz vítrea para restauraciones indirectas y prótesis parciales fijas. Existen diferentes tipos de composites y cerámicas de matriz vítrea entre los que se puede optar para fabricar restauraciones indirectas y prótesis parciales fijas. Todo este conjunto de materiales se puede pensar de alguna manera como un continuo, con un gradiente de contenido cerámico, y una diferencia fundamental en cuanto a su estructura. Los composites tienen una matriz orgánica constituida por polímeros cruzados, mientras que, como su nombre lo indica, en las cerámicas de matriz vítrea, la matriz es un vidrio, un material cerámico. Esto de alguna manera nos permite pensar en un ordenamiento de menor a mayor respecto de las propiedades mecánicas, que también se da al interior de la mayoría de cada uno de estos materiales en relación con la forma de obtención. De este ordenamiento se desprenden las indicaciones para cada uno de ellos. Así, podemos seleccionar composites para frentes estéticos, para incrustaciones, para restauraciones de recubrimiento total en el sector anterior y posterior cuando las condiciones oclusales y funcionales lo permiten. Las cerámicas feldespáticas están indicadas para frentes estéticos e incrustaciones y coronas en el sector anterior. Las indicaciones de las cerámicas de alto contenido de leucita, tanto por maquinado como por inyección, son las mismas. Frentes estéticos, incrustaciones y coronas en el sector anterior. Las cerámicas a base de disilicato de litio y silicato de litio fosfato pueden seleccionarse para frentes estéticos, incrustaciones, restauraciones de recubrimiento total en sector anterior y posterior, y puentes de 3 piezas hasta en el sector de premolares, así como restauraciones sobre implantes. Dentro de los composites disponibles para restauraciones rígidas y prótesis fija, podemos seleccionar entre aquellos que tienen su fracción cerámica formada por partículas dispersas, del mismo modo que los de inserción plástica, o formada por una red tridimensional. Dentro de los materiales con partículas dispersas, los hay para ser utilizados artesanalmente, en presentaciones de laboratorio que se comercializan en navíos más o menos complejos respecto de colores y opacidades y pigmentos, y composite comercializados en bloques y discos para maquinado. En ambos casos, la composición es similar a la de los composites de inserción plástica, con una matriz orgánica, en la mayoría de los casos compuestas por UTMA y TECMA, y una fracción cerámica unida a la orgánica por intermedio de moléculas bifuncionales de tipo vinilsilano. En cuanto al tamaño de las partículas, muchos de los composites de laboratorio artesanales son microparticulados. Entre los bloques de maquinado hay una presentación nanoparticulada y otras micro y nanohíbridas. En general, la información respecto del contenido cerámico en volumen es escasa en la literatura comercial y científica, pero el rango es de aproximadamente entre 70 y 85% en peso y alrededor de 55% en volumen. La mayoría de los fabricantes informa la sílice como principal componente de la fracción cerámica, en algunos casos con agregados de partículas de composite prepolimerizado. En otros casos se incorpora alúmina, circonia o bario, entre otros componentes, formando vidrios o estructuras cristalinas. Dada la similitud en la composición, también se pueden utilizar composites de inserción plástica para fabricar restauraciones indirectas. Otro grupo, en realidad conformado por un solo material disponible comercialmente, es un composite cuya fracción cerámica, como decíamos, está formada por una red de feldespato que se interpenetra con una matriz orgánica. Por eso también se los denomina PICN o PICN, Polymer Infiltrated Ceramic Network. El contenido cerámico de estos materiales es de alrededor del 75% en volumen y el 86% en peso. En este trabajo de investigación se compararon la resistencia flexural y módulo elástico de 3 composites para maquinado, 2 de partículas dispersas, un nanoparticulado y otro microparticulado, y el tercero de red 3D. Los valores encontrados fueron de 180 megapascal, 197 megapascal para el microparticulado y 143 megapascal para el que está constituido por una red 3D. Los materiales cerámicos en general no son resistentes ante las tensiones flexurales y hay estudios que han encontrado que la matriz polimérica, de acuerdo a la combinación de monómeros que presenta, permite lograr mayores valores de resistencia flexural. Esto puede explicar los resultados obtenidos. Por otra parte, el módulo elástico presenta un comportamiento inverso. A mayor contenido cerámico son esperables mayores valores de rigidez. De todos modos, los valores de los 3 materiales son cercanos a los valores habituales de la dentina, que ronda los 18 gigapascal. En otro trabajo de investigación se comparó la dureza de los mismos materiales.
y los resultados obtenidos se relacionan con su estructura y composición, con mayores valores de dureza en los composites rellenos por una red 3D y menores y similares entre sí para los de partículas dispersas. En cuanto a dos propiedades relacionadas con la armonía óptica, en este otro trabajo se compararon el brillo y la rugosidad de diferentes bloques de composite para maquinado. Mayor brillo fue registrado en el material nanoparticulado. Entre el resto de los materiales, si bien no fueron estadísticamente significativos, los valores se ordenaron de mayor a menor: el material con una fracción cerámica microparticulada, el híbrido y aquel de red cerámica infiltrada por polímeros. La rugosidad mostró mayores valores en el composite basado en polímeros y cerámica interpenetrados, y luego entre los materiales con fracción cerámica en forma de partículas dispersas en el composite híbrido y finalmente el composite nanoparticulado. Habíamos partido entonces del continuo formado por los composites y las cerámicas de matriz vítrea utilizadas para restauraciones rígidas y prótesis parciales fijas, el mismo continuo que mostraba un gradiente de contenido cerámico, en el cual los composites en todas sus formas presentan una determinada fracción orgánica denominada matriz porque de alguna manera aglutina y contiene a la otra fracción que es cerámica, y en el caso de las cerámicas el componente que aglutina, es decir, la matriz, es un vidrio. Por eso el 100% de sus estructuras son cerámicas. El gradiente de propiedades entre las cerámicas de matriz vítrea depende de la proporción de cristales presente en su estructura. De acuerdo a la proporción y tipos de cristales, ya trabajamos en el módulo 2 diferentes tipos de cerámicas, entre las que el contenido va del 30 al 35% en las feldespáticas, del 35 al 45% en las de alto contenido de leucita y ronda el 65% en las disilicato de litio y silicato de litio fosfato con circonia. Y entonces, lógicamente, el módulo elástico es como vemos, mayor a medida que se incrementa el contenido cristalino, con valores de alrededor de 70 GPa para las cerámicas de 35 a 45% de contenido en cristales y de alrededor de 100 GPa para las que tienen el 65%. Vale la pena comparar en este momento el módulo elástico de los composites, que como decíamos, tienen valores de alrededor de 15 a 18 GPa cercanos al de la dentina. En cambio, los valores de entre 65 y 100 GPa de las cerámicas de matriz vítrea son más cercanos a los del esmalte. En este trabajo se comparó la resistencia característica de las diferentes cerámicas dentales bajo flexión. La resistencia característica es un valor que implica que ante la ocurrencia de valores de tensión de esa magnitud, el nivel de éxito, no ruptura, será como mínimo del 95%, es decir, que la falla, ruptura, ocurrirá solamente en el 5% o menos de los casos. Entonces podemos ver que el 95% de las cerámicas feldespáticas permanece sin romperse ante tensiones flexurales de hasta 118 MPa. En las de alto contenido de leucita, este límite se extiende a 188 MPa, en las de disilicato de litio a 609 y en las de silicato de litio y fosfato a alrededor de 550 MPa. El módulo de Weibull es una medida de qué tan homogénea es la distribución de esas fallas en diferentes unidades o probetas o restauraciones estudiadas. Mayores valores del módulo de Weibull implican una distribución más homogénea y por ende un comportamiento más predecible. Comparemos a las cerámicas nuevamente con los composites. Entonces podemos ver que el 95% de las restauraciones o probetas conformadas con un composite nanoparticulado de maquinado permanece sin romperse ante tensiones flexurales de hasta 300 MPa, y en el caso de los constituidos por una red cerámica de 193 MPa. Las cerámicas feldespáticas se pueden trabajar tanto de forma artesanal como en presentaciones para maquinado. La resistencia flexural es mayor en las presentaciones para maquinado debido a que el material es sinterizado en condiciones controladas que aseguran una mayor homogeneidad estructural y menor presencia de poros. Estas cerámicas se pueden utilizar como material de blindaje, bajo la técnica artesanal, o para confeccionar restauraciones monolíticas, que se pueden obtener mediante técnica artesanal o mediante maquinado. Las cerámicas de alto contenido de leucita se pueden trabajar por inyección y maquinado. No hay reportes hasta el momento respecto de diferencias en las propiedades mecánicas en uno y otro caso y se pueden utilizar como material de núcleo o como restauraciones monolíticas. En el caso de las cerámicas a base de disilicato de litio, pueden trabajarse también por inyección o maquinado, pueden utilizarse para fabricar núcleos o como restauraciones monolíticas, y en este estudio se evaluó si había diferencias en la resistencia flexural según la forma de obtención y la translucidez de estos materiales. Repasemos un minuto los procedimientos involucrados en cada una de las formas de obtención.
En general, estas cerámicas, a base de disilicato de litio, se maquinan en un estado presinterizado y luego obtenida la restauración se completa el sinterizado y se alcanza la estructura definitiva mediante un tratamiento térmico en un horno. En cambio, cuando se usa la inyección del material como método de obtención, este se comercializa en cilindros completamente sinterizados que son ablandados y sometidos a presión para llenar la cámara de inyección. Si se compara entonces la resistencia flexural de las diferentes opacidades, que según las presentaciones comerciales son HT, MT, LT y MO por High Translucency, Medium Translucency, Low Translucency y Medium Opacity, respectivamente, que son alta translucidez, translucidez media, baja translucidez y opacidad media. Decía, si se compara la resistencia flexural de las diferentes opacidades de esta cerámica a base de disilicato de litio trabajada por inyección, se puede ver que no hay diferencias entre ellas. En cambio, cuando se analizan las mismas opacidades en bloques preparados para CAD/CAM, se observa que los primeros tres grupos no tienen diferencias entre sí ni con los obtenidos por inyección. En cambio, la presentación de opacidad media, que es la mayor opacidad disponible para maquinado, presenta una resistencia flexural significativamente menor. Las cerámicas de silicato de litio fosfato también pueden trabajarse por maquinado o inyección y no hay reportes de diferentes propiedades según la forma de obtención. En cuanto a las propiedades ópticas, los tres principales sistemas de cerámicas de matriz vítrea permiten alcanzar grados de translucidez y opacidad similares según la presentación comercial que se elija entre las disponibles comercialmente de cada fabricante, que en algunos casos ofrecen hasta 5 posibilidades entre alta translucidez y alta opacidad con opciones intermedias. En general, los sistemas se presentan en una variedad de colores según las diferentes guías de cada fabricante. También hay presentaciones llamadas multilayer, tanto en bloques y discos para maquinado como en cilindros para inyección, que en general tienen varias capas, como mínimo una superior de menor opacidad, mayor valor y menor croma, que funciona como una capa de esmalte, una o unas intermedias y otra de mayor opacidad y croma y menor valor que operan como dentina. Si comparamos las cerámicas de matriz vítrea con los composites para restauraciones indirectas, las ventajas de los composites tienen que ver con una mayor facilidad de maquinado y de alguna manera técnicas de trabajo menos sensibles. La presencia de una matriz orgánica le aporta también cierta capacidad de absorción de tensiones en forma de deformación elástica, resiliencia, y un módulo elástico similar al de la dentina, lo que cobra especial interés en preparaciones que involucran un elevado volumen de este tejido. Finalmente, son más sencillos de reparar en caso de que presenten algún problema. Por otra parte, las cerámicas tienen una mayor estabilidad química y un mayor potencial de armonía óptica tanto por la translucidez como por el mantenimiento de la lisura superficial en el tiempo. Para terminar, resulta valioso analizar también la película de surgimiento de cada uno de estos materiales en el tiempo. Así, las cerámicas feldespáticas aparecieron, como ya lo vimos, alrededor de 1886, los composites para restauraciones indirectas alrededor de 1991, las cerámicas de alto contenido de leucita más o menos por la misma época, en 1993, y alrededor de 2006 aparecieron las primeras publicaciones acerca de cerámicas a base de disilicato de litio y silicato de litio fosfato.